abrir sus Biblias para continuar con nuestra serie de Timoteo. En 1 Timoteo capítulo 1, 1 Timoteo capítulo 1, verso 11 al 17. Y el título de este sermón, para que ustedes lo recuerden y vuelvan a repasar el pasaje, es El glorioso evangelio del Dios bendito. El glorioso evangelio del Dios bendito. Si ha encontrado el texto, siga atentamente la lectura de la palabra. Según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me fortaleció porque me consideró fiel al ponerme en el ministerio. Aun cuando antes yo había sido blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fui tratado con misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui tratado con misericordia, para que en mí, el primer pecador, Jesucristo mostrara toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal e invisible, al único y sabio Dios, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amados hermanos, teniendo un pasaje tan hermoso, les invito a que juntos busquemos la iluminación del Espíritu Santo, la dirección del Espíritu Santo para que podamos meditar en su palabra y ser edificados por ella. Oremos. Amado Dios, estamos agradecidos una vez más este domingo por ser traídos a tu casa para escuchar las buenas nuevas de tu evangelio. Señor, estamos agradecidos de que esto tan grande, tan sublime, tan bendito, lo hayas puesto en nosotros, vasos de barro. Tenemos ahora entonces, Padre, el privilegio de escuchar tu palabra. Tenemos ahora la bendición de oír tu voz. Al momento que tu palabra es predicada, que tu evangelio es enseñado. Y yo te ruego, Señor, que por misericordia nos fortalezcas. Te ruego, Señor, que por misericordia incline nuestros corazones hacia su palabra. Que venza, Señor, en nosotros todo tipo de dureza, resistencia, incredulidad, desaliento. Señor, y que tu palabra nos edifique, nos transforme, nos sane, nos convierta, Señor, nos santifique. Padre, ahora como tu iglesia, como tu pueblo, en este tu día, tenemos el privilegio de proclamar, anunciar y recibir el glorioso evangelio del Dios bendito. Señor, cautiva nuestros corazones y nuestras mentes con este pensamiento, para que podamos servirte todos los días de nuestras vidas hasta que tú nos llames por la gloria de tu santo evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Pablo, en este contexto de 1 Timoteo, lo que hemos aprendido, 1 Timoteo capítulo 1, luego de confrontar a los falsos maestros, ustedes ya recuerdan por qué razón el apóstol Pablo dejó a Timoteo en Éfeso.
Pablo dejó a Timoteo en Éfeso para contrarrestar la falsa enseñanza de los falsos maestros. Y una de estas falsas enseñanzas de los falsos maestros era el mal uso de la ley de Dios. Eso lo vimos en el sermón pasado. El mal uso de la ley de Dios o el uso ilegítimo de la ley de Dios. Y el apóstol Pablo nos dice que la ley es buena y dice que la ley debe ser usada legítimamente. Entonces, el apóstol Pablo ahora nos enseña que junto a la ley está también unido el evangelio. Ley y evangelio deben ser predicados siempre juntos. La iglesia debe estar siempre constantemente pendiente de que el evangelio sea predicado completamente. Debe ser predicada la ley de Dios y debe ser predicado el evangelio. Ley y evangelio deben ser predicados juntos y nunca separarse. ¿Por qué es tan importante esto? Porque la ley cumple una función acusadora y condenadora. La ley nos acusa. La ley nos convence de pecado. La ley en su función condenadora podríamos decir que es la espada que corta y echa abajo todo tipo de argumentos y todo tipo de fundamentos. ¿Para qué? Para que el evangelio de vida llegue en plenitud. Un antiguo predicador decía que la ley es una especie de aguja escarlata que va perforando el corazón por donde el hilo dorado del evangelio transita. La ley es beneficiosa para nosotros los cristianos, en el sentido que nos revela nuestro pecado, pero también en el sentido que nos dirige, nos marca el camino por donde debemos ir para agradar a nuestro Dios. Esos son los usos legítimos de la ley. Pero aquí Pablo nos enseña algo más, que la ley está llena de amenazas. La ley amenaza, la ley nos llena de terror, pero el evangelio nos da promesas. La ley dice, haz esto y vivirás. Eso enseña la ley. Haz esto y vivirás. Si haces esto tendrás vida. El problema es que ni usted ni yo podemos cumplir la ley. No podemos cumplir la ley. Pero ¿qué nos enseña el evangelio? El evangelio, amados hermanos, nos enseña, cree y serás salvo. Cree y serás salvo. Entonces, vamos aprendiendo la distinción entre la ley y el evangelio. La ley nos dice, haz esto y vivirás. El problema es que ni tú ni yo lo podemos hacer. Pero el evangelio, ¿qué nos dice? Cree y serás salvo. La ley expone tu pecado. La ley revela tu pecado. La ley revela cuán pecador es el hombre. Los 10 mandamientos exponen nuestro pecado, pero los 10 mandamientos no pueden quitar el pecado. La ley no puede quitar tu pecado. La ley expone tu pecado, pero no lo puede quitar. Ni siquiera la ley puede expiar el pecado, porque la función de la ley no es quitar el pecado. No es tampoco quitar el pecado. La ley expone el pecado, pero no lo quita. ¿Por qué? ¿Por qué la ley no puede quitar el pecado una vez que ha expuesto el pecado? Porque quitar el pecado es el ministerio y es el oficio precioso del Evangelio de Jesucristo. Por el Evangelio de Jesús, nuestros pecados son perdonados. Por el Evangelio de Cristo, todos nuestros pecados son perdonados. Y ahí entendemos la distinción entre ley y evangelio. La ley te condena, la ley revela tu pecado, el evangelio te salva, el evangelio perdona tus pecados, el evangelio quita tus pecados para siempre. Entonces vamos entendiendo esto, que el ministerio de la ley es un ministerio de acusación y de condenación. La ley es para dar vida o para dar muerte. ¿Qué dijo Pablo en Romanos 7 con respecto a la ley? Que la ley
lo mató. La ley lo mató. Porque la ley reveló cuán codicioso era el corazón del apóstol Pablo. La ley mata. La ley destruye todo argumento. La ley te deja sin justicia alguna. Si alguna vez tú creías que eras una buena persona, yo te invito a meditar detenidamente los 10 mandamientos. La ley condena, la ley destruye. La ley nos deja a todos sin argumentos porque hace pedazos nuestra justicia. Porque la ley demanda justicia perfecta. Perfecta. Entonces el ministerio de la ley es matar. Pero ¿cuál es el oficio del evangelio? Si el ministerio de la ley es matar, ¿cuál es el oficio del evangelio? El oficio del evangelio es dar vida. El oficio del evangelio es dar vida para aquel que cree. El evangelio vivifica a todo aquel que es condenado por la ley. El evangelio levanta y resucita a aquellos que la ley mata. La ley te acusa, la ley te destruye, la ley dice no puedes, pero el evangelio dice Cristo cumplió perfectamente por ti. La ley mata, el evangelio da vida. ¿Y a quiénes da vida el evangelio? El evangelio da vida a los pecadores muertos en delitos y en pecado. ¿A qué pecadores da vida el evangelio? Y ahí tenemos el testimonio de Pablo. El evangelio da vida a los peores pecadores, a los peores transgresores de la ley. Y aquí tenemos entonces el ministerio y el testimonio del gran apóstol Pablo. Pablo nos dice que este evangelio es glorioso. Versículo 11. Según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Una vez que Pablo ya explicó el fin de la ley, ahora nos centra entonces en la función del evangelio. Pablo dice que el evangelio es bendito y glorioso. Pregúntate en esta mañana, ¿por qué el evangelio es bendito y por qué el evangelio es glorioso? Porque el evangelio, amados hermanos, procede. Míralo en tu Biblia, versículo 11. El evangelio procede de un Dios bendito. Nosotros que somos creyentes en la inspiración verbal y plenaria, creemos que cada palabra de la Biblia importa. Y cuando Pablo dice que este evangelio que le ha sido encomendado procede de un Dios bendito, nosotros debemos detenernos. Debemos detenernos, tal como Moisés se detuvo en el desierto y quitó sus calzados para estar delante de Dios. ¿Saben por qué? Porque estamos pisando terreno santo. El evangelio, amados hermanos, es la cosa más sublime que hay en esta tierra. Es lo más hermoso, lo más glorioso. De hecho, toda la eternidad estaremos cantando del evangelio. Toda la eternidad estaremos meditando en la gloria del evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio procede de un Dios bendito. ¿Dónde está la gloria del evangelio? ¿Dónde se encuentra la gloria del evangelio? La gloria del evangelio no se encuentra en las personas que el evangelio llama. Eso es lo que Pablo quiere transmitir. Pablo no está llamando la atención a su propia vida. Pablo está llamando la atención a un Dios glorioso y que tiene un evangelio bendito. Eso hace Pablo. La gloria del evangelio no está en los que el evangelio llama, o en los que el evangelio perdona, o en los que el evangelio transforma. Ni usted ni yo jamás podremos añadir algo de gloria a Dios. Porque Dios es infinitamente independiente y santo. Mediten eso, hermanos. La gloria del evangelio no está en aquellos que el evangelio llama, perdona y transforma. Entonces, ¿dónde se encuentra la gloria del evangelio?
¿Dónde está la gloria del Evangelio? Medite conmigo en esto. La gloria del Evangelio se encuentra en Dios. La gloria del Evangelio se encuentra en un Dios bienaventurado. Esa es la palabra que emplea Pablo ahí. Según el Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo, la gloria del Evangelio se encuentra en un Dios bienaventurado, en un Dios que es feliz. La palabra que emplea Pablo aquí para hablar respecto a Dios como bendito, la palabra griega ahí es Makarios. Y esa palabra significa feliz. ¿Qué quiere decir con esto Pablo? Detente en esta mañana y piensa, ¿cómo es tu Dios? ¿Cómo es el Dios al que tú y yo hemos venido a adorar en esta mañana? ¿Es un Dios austero, serio, amargado, indiferente? Pablo llama nuestra atención para que todos nosotros meditemos en la procedencia del Evangelio a la majestad de un Dios bienaventurado, un Dios que es feliz. Un Dios que es feliz, hermanos. Por eso el Evangelio es gozo y es felicidad y es satisfacción y es plenitud porque procede de un Dios feliz. Por eso es tan grande el gozo del cristiano. Martin Lloyd Jones decía que Satanás, como no puede robar nuestra salvación, se empeña en una y otra vez en hacer olvidar nuestro gozo de la salvación. ¿Sabe por qué? Porque el gozo de nuestra salvación es el mejor testimonio de que hemos conocido a Dios. Dios es un Dios feliz. Él es el bienaventurado Dios. Él es el Dios feliz. Y pregúntate en esta mañana, ¿por qué Dios es feliz? Él es pleno. Él es pleno. No tiene necesidad de nada ni de nadie. Él es pleno. Nuestro Dios trino es pleno, es completo. Está satisfecho en sí mismo. Nuestro Dios es autosuficiente. ¿Cuántas veces tú y yo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento leemos que los que confían en Dios son bienaventurados? ¿Cierto? Mateo 5 nos enseña que somos bienaventurados. Felices los que confían en el Señor, felices los que lloran porque ellos recibirán consuelo, felices los pobres en espíritu, ¿por qué? Porque ellos serán ricos. Pero cuando Pablo habla de un Dios bienaventurado, está hablando de aquel Dios que es infinitamente, eternamente feliz. Él es el Dios bienaventurado. A los cristianos se les llama bienaventurados porque conocen a este Dios feliz. Y sin el conocimiento de Dios, ¿cómo sería tu vida? Piensa en esto. ¿Cómo era tu vida antes de conocer a Dios? ¿Dónde buscabas el gozo? ¿Dónde buscabas la satisfacción? ¿Dónde buscabas el deleite? Tu vida no tenía sentido. Buscando gozo y deleite en cosas temporales, pasajeras, que nunca satisfacen el corazón. Pero llegaste al conocimiento del Dios bendito. Y el conocimiento del Dios bendito te ha hecho probar y gustar ¿qué? La verdadera felicidad. El gozo supremo. La delicia más grande. El deleite más glorioso, la belleza más sublime, porque Dios es un Dios feliz. Pero yo quiero que piensen esto, que nuestro Dios sería el mismo Dios feliz por toda la eternidad, sin ti y sin mí. Tú y yo sin Dios somos infelices. Tú y yo sin Dios somos desdichados, somos desventurados,
Tú y yo, sin Dios, somos las criaturas más amargas del universo. Pero Dios, sin ángeles, sin serafines, sin querubines, sin 1.000.000 de galaxias, sin miles de soles, sería infinitamente feliz por los siglos de los siglos de los siglos, porque Él es autosuficiente. Ese es el Dios del Evangelio, hermanos. El Dios que no te necesita. Tú puedes pensar en eso. Tu presencia en este culto no le añade nada a Dios. Mi predicación en este culto no le añade nada a Dios. Dios nos llama en su día para glorificarle. ¿Por qué? Porque Él es un Dios tan grande, tan sublime, tan majestuoso, tan bondadoso, que Él desea que las criaturas que Él creó puedan probar y degustar la verdadera felicidad. Dios es feliz. Y los que creen en Él son felices, porque Él comparte su gozo y su gloria. Este Dios sublime, sin nosotros, hermanos, sería el mismo Dios bendito por toda la eternidad. ¿Por qué? Recuerda, por favor, el Salmo 16. En tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra. ¿Para qué? Por siempre. El gozo del cristiano procede de un Dios feliz y es un gozo eterno. Yo recuerdo un antiguo cántico de la escuela dominical. El gozo que yo tengo ahora, el mundo no me lo dio. ¿Y cuál es la respuesta? Si el mundo no me lo dio, el mundo no me lo puede quitar. ¿Por qué? Porque el gozo y la felicidad proviene de un Dios infinito, eterno, inmutable, autosuficiente, independiente, un Dios feliz. Él sería el mismo Dios bendito porque en su presencia está la plenitud del gozo y de las delicias para siempre. A este Dios bendito, Pablo le atribuye la gloria del Evangelio. Es por eso que el apóstol Pablo comienza en el versículo 11 a decir: según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Pablo le atribuye a Dios la plenitud del gozo, la plenitud de la gloria del evangelio para salvar a los pecadores. Y ahí comienza Pablo a meditar, versículo 12. Comienza a meditar, ¿qué hace el poder del evangelio? Vaya conmigo al versículo 12, 1 Timoteo 1, 12. Lo primero que dice Pablo es: doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor. Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor. Podemos ver que Pablo está agradecido ¿de qué? Pablo está agradecido del poder transformador y renovador del Evangelio. ¿Estás agradecido tú del Evangelio? ¿Estás agradecido del poder renovador del Evangelio? Todo cristiano debe agradecer por la gloria del Evangelio. Pablo agradece el poder transformador del Evangelio. Note lo siguiente, que Pablo no está agradecido a Dios por lo que Dios le ha permitido hacer por el Evangelio. Y pongamos ahora en la balanza cuántas cosas ha hecho Pablo. Pablo ha levantado muchas iglesias en Asia Menor. Pablo ha escrito por lo menos 13 libros del Nuevo Testamento. Pablo está formando una generación de predicadores y pastores. Pablo ha hecho muchas cosas por la extensión del Evangelio, pero fíjese en la expresión de gratitud de Pablo. Él no dice, estoy agradecido por lo que he hecho para el Evangelio de Cristo. ¿Cuál es la expresión de gratitud de él? Estoy agradecido por lo que Cristo ha hecho en mí. Estoy completamente agradecido por lo que Cristo ha hecho en mí.
Tres cosas hizo Cristo por Pablo. Mira el texto ahí. Número 1, Cristo lo fortaleció. Cristo lo fortaleció. Número 2, Cristo lo tuvo por fiel. Número 3, Cristo lo llamó al ministerio. ¿Te das cuenta que el Evangelio también nos saca de nuestro yo? El Evangelio no alumbra nuestro yo, ni tampoco el Evangelio alumbra lo que nosotros podemos hacer o hemos hecho o haremos por el Evangelio. No, el Evangelio dirige nuestros corazones a dar la gloria ¿a quién? Toda la gloria a Dios, toda la gloria a Cristo, toda la gloria a Él. ¿Por qué? Porque este Evangelio es glorioso porque procede de un Dios bendito. Eso hace el Evangelio y eso lo vemos reflejado acá en la expresión de gratitud de Pablo. Pablo está agradecido porque Cristo lo fortaleció, Pablo está agradecido porque Cristo le tuvo por fiel, Pablo está agradecido porque Cristo le llamó al ministerio. Ahora, el apóstol Pablo al decir que Cristo le fortaleció, no se refiere a una fortaleza espiritual, como aquel versículo de Filipenses 4:13. Me imagino que se lo sabe de memoria, ¿no? Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo no está hablando de eso. Pablo está hablando aquí de una fortaleza y de una capacitación especial, específica, que recibe una persona para cumplir una tarea especial. El apóstol Pablo fue capacitado para ser apóstol. El apóstol Pablo fue capacitado por la gracia de Dios y por el poder del Evangelio para ser un siervo de Dios. ¿Cuánto descanso nos trae esto, hermanos? Porque si Dios nos llama a un oficio o a un ministerio o a un servicio específico en su reino, tú debes estar seguro que el Dios que llama es el Dios que capacita. No es tu justicia, no son tus obras, no son tus dones. Él capacita a los que llama, tal como capacitó al apóstol Pablo. Doy gracias a Cristo que me fortaleció. Doy gracias a Cristo que me capacitó. Doy gracias a Cristo que me capacitó para esta tarea específica de la proclamación fiel del Evangelio. Y ahora entendemos por qué el apóstol Pablo dice, Cristo me tuvo por fiel. ¿Cómo entendemos eso? Tal vez Dios previó que en un futuro Pablo sería un instrumento útil y por eso Dios lo llamó. ¿Es eso correcto? No. No, hermanos. Pablo al decir me tuvo por fiel al ponerme en el ministerio, no quiere decir que Dios lo llamó al ministerio de la predicación del Evangelio porque en Pablo había una cualidad en particular. No quiere decir que Dios llamó a Pablo porque Dios consideró que en algún día Pablo sería fiel. No, mis queridos hermanos, porque eso sería una contradicción ¿de qué? De la naturaleza misma del Evangelio. El Evangelio de Dios es bendito porque procede de un Dios soberano, independiente, autosuficiente. Entonces, ¿la gloria dónde está? La gloria no está en aquel que Dios llama. La gloria no está en el llamado. La gloria no está en la persona llamada a servir. La gloria está en el Dios soberano que llama. La gloria está en el Dios soberano que escoge. ¿Y a quién escoge el Señor? Lo vil, lo débil, lo menospreciado, lo que no es, para avergonzar a lo fuerte. Porque la gloria es de este Dios bendito. Pablo entonces comienza a meditar en esto y comienza a asombrarse. ¿De qué se asombra Pablo? ¿Cómo un Dios tan santo, cómo un Dios tan bendito, cómo un Dios tan glorioso puede confiarle a alguien como yo su evangelio? Eso es lo que está meditando ahora Pablo, versículo 13.
¿cómo un Dios bendito puede fijarse en un blasfemo como yo? ¿Qué dice el verso 13? Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. ¿Te vas dando cuenta cómo fluye el texto? Pablo medita en la grandeza de este Dios, su evangelio bendito, su evangelio que llama sin condición alguna, y Pablo también tiene la intención de fortalecer ¿a quién? De fortalecer a Timoteo, porque este mensaje principalmente es para su hijo Timoteo. Timoteo, le está diciendo Pablo, si Dios me fortaleció a mí, si Dios me capacitó a mí para predicar el evangelio y para ponerme en el ministerio, debes tener certeza que Dios hará exactamente lo mismo contigo. Dios es fiel. Él es fiel. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador. Meditemos en la confesión de Pablo y en la autodescripción de Pablo. Pablo se describe como un blasfemo. Pablo se describe como un perseguidor. Pablo se describe como un injuriador. Pablo como un celoso perseguidor de los cristianos. Pablo como un celoso fariseo de aquellas cosas que ya nos comentó el hermano Elías. ¿Era digno de condenación? ¿Era digno de la ira de Dios? Sí, hermanos, Pablo era digno de la ira de Dios, era digno de que la ira de Dios se desatara sobre él por el daño y la maldad y la persecución que Pablo hizo contra la iglesia de Cristo en el primer siglo. Pablo merecía toda la ira de Dios. ¿Qué hizo Pablo? Afligió a los cristianos en las sinagogas. Recuerden que en las sinagogas ahí se empezaron a congregar los primeros cristianos. Pero no solamente los afligió, no solamente los intimidaba. Pablo obligaba a los primeros cristianos a blasfemar. Pablo era un blasfemo, pero también obligaba a los primeros cristianos a blasfemar. ¿Y cuál era la blasfemia que Pablo enseñaba o que Pablo instigaba para que los cristianos blasfemasen? Que negaran la divinidad de Cristo Jesús. Pablo era el enemigo número uno del cristianismo. Piensa en este hombre, yo quiero que por favor piensen en este hombre. Tenía un poder intelectual y una capacidad jurídica para perseguir al cristianismo y para levantarse como el intelectual de la peor religión en contra del cristianismo. Podemos decir que Pablo era el jefe de los blasfemos. Él blasfemaba, negaba la divinidad de Jesús y obligaba a otros también a negar la divinidad de Jesús. Pablo usaba su poder intelectual y jurídico ¿para qué? Para avergonzar y humillar a otros creyentes. Si eras un creyente del primer siglo, alguien que estaba despertando recién al Evangelio, no querías toparte con Pablo. No querías tener un debate con Pablo. Piensa en eso. No querías debatir sobre el Antiguo Testamento con Pablo. Porque Pablo usaba su poder intelectual y su conocimiento del Antiguo Testamento para humillar y destruir la fe de los pequeños. ¿Recuerdan lo que Jesús dijo? De aquellos que son tropiezo para los más pequeños en el reino de Dios. ¿Qué dijo Jesús? Que les sea mejor amarrarles una piedra de molino en el cuello y lanzarlos ¿dónde? Al mar. De ese hombre estamos hablando. Estamos hablando de un hombre que destruye la fe, que destruía la fe de los primeros cristianos. Pablo dice que fue un perseguidor. Y Pablo, como perseguidor implacable de la iglesia, ¿qué hizo? Azotó, arrestó y también arrastró a muchos cristianos a los tribunales de justicia judíos. ¿Para qué? Para ser castigados por la ley. Pablo persiguió, Pablo era un implacable perseguidor de la iglesia. Y no solamente eso, Pablo se propuso matar a todo aquel que se levantara contra la religión judía. Ahora usted entiende por qué
lo que decía Elías, Hechos capítulo 9. Pablo estaba respirando, ¿qué cosa? Amenazas. Pablo era como una bestia salvaje. Pablo era como una bestia salvaje sedienta de sangre. Respiraba muerte, respiraba amenazas contra los cristianos. Y es ahí donde el Señor se le presenta y le dice: Saulo, 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 ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? No, perdona, yo estoy persiguiendo a los cristianos, yo estoy persiguiendo a la iglesia. ¿Qué le está diciendo el Señor? Me estás persiguiendo a mí. Dura cosa es levantarse contra la iglesia del Señor. Mas Dios mostró misericordia y compasión con este hombre. Pablo, como perseguidor, respiró amenazas, respiró muerte, asoló, devastó las iglesias completas. Pablo expulsó a los cristianos de Jerusalén. Esto es muy curioso porque las iglesias comienzan a levantarse, Hechos capítulo 8, a partir de la persecución de Pablo. Pablo persiguió a los cristianos en Jerusalén y producto de la persecución de Pablo, los cristianos comienzan a salir de Jerusalén hacia otros lugares. En el fondo, Dios también estaba usando a este hombre ¿para qué? Para la extensión de su evangelio. Dios es soberano, hermanos. Dios es soberano. Pero Pablo expulsó a los cristianos de Jerusalén y no solamente los expulsó, sino que también persiguió a otros cristianos que estaban fuera de las fronteras de Jerusalén. Y esa es la razón por la cual Dios aparece a Pablo en camino a Damasco. Pablo se describe a sí mismo como un injurioso. ¿Qué es un injurioso? Pablo es un orgulloso insolente. Un equivalente a un injurioso o un orgulloso insolente sería como hoy en día un matón. ¿Qué hace un matón? Los niños, ¿qué hacen los matones en el colegio? Espero que ustedes no sean matones del colegio. ¿Pero qué hace un matón? Nadie quiere un matón, todos detestan a los matones, ¿o no? Porque el matón usa su fuerza para imponerse ¿contra quién? Contra los más débiles. ¿Quién era Pablo? Pablo era un orgulloso, injurioso, insolente, una especie de matón que se jactaba de su poder usándolo con violencia. Elías mencionó esto, pero yo quisiera añadir un punto aquí muy importante. La razón por la cual cuando van a matar a Esteban, el primer mártir de la iglesia, luego de que Esteban hizo una gran predicación de todo el Antiguo Testamento, la razón por la cual los acusadores de Esteban llevan el caso delante de Pablo es porque Pablo era un fiscal. Pablo era un doctor de la ley. Y cuando le preguntan a Pablo, Pablo, ¿está bien que nosotros debamos apedrear a este hombre y matarlo por blasfemia? ¿Qué dijo Pablo? Sí, es correcto, mátenlo, es conforme a la ley. De ese hombre estamos hablando, hermanos. Aquel que usó su poder y su conocimiento jurídico de la ley sin misericordia. Sin misericordia. Y consistió y aprobó la muerte ¿de quién? De Esteban. ¿Y cuál fue la última oración de Esteban que se registra? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Dios escuchó esa oración? Sin duda, porque Pablo estaba ahí. ¿Cómo podría entonces el Dios Santo salvar y perdonar a un pecador tan blasfemo como Pablo? ¿Cómo el Dios Santo puede llamar a un hombre criminal, a un hombre que respira muerte, a un hombre que odia su evangelio? ¿Cómo Dios puede hacer esto? ¿Cómo Dios puede hacer esto? ¿Qué nos enseña la Biblia? Solo un Dios santo, soberano, independiente puede hacer aquello. Un Dios que no depende de las criaturas. Y este Dios santo y soberano, salvador y redentor, llamó al pecador blasfemo Pablo. ¿Cómo lo llamó? Mira por favor el versículo 13 y 14. Pablo dice, cuando antes yo había sido blasfemo, perseguidor, injuriador,
fui traído, o fui tratado, o fui recibido con misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y en el amor que es en Cristo Jesús. ¿Cómo entonces Dios perdona a un pecador tan blasfemo como Pablo? Por la gracia y por la misericordia de Dios. Por la gracia y por la misericordia de Dios. Primero, la gracia, la misericordia. En primer lugar, en la misericordia, Dios no le dio a Pablo lo que Pablo merecía. ¿Qué merecía Pablo? Juicio, muerte, fulminante. Eso es la misericordia. La misericordia, amados hermanos, es cuando Dios, en su infinita sabiduría, escoge no darnos lo que merecemos. ¿Cuántas veces tú levantaste tus labios contra Dios? ¿Cuántas veces tú barriste el piso con el nombre sagrado de Dios? ¿Cuántas veces tú tuviste en poco el Evangelio y la palabra de Dios? ¿Y qué hizo Dios? Misericordia, misericordia, misericordia. Dios escogió no darte lo que merecías. Juicio. Eso es lo primero que hizo con Pablo. Pero ¿qué fue lo segundo que hizo con Pablo? Dios escogió darle a Pablo lo que no merecía. ¿Qué es lo que no merecía Pablo? Pablo no merecía la fe. Pablo no tiene mérito para el amor. Pablo no tiene mérito alguno para Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la salvación es por pura gracia. La salvación es solamente gracia. Por gracia somos salvos, sin mérito alguno. No estás aquí en esta mañana porque tú prometías ser un buen cristiano. No. Estamos acá como hijos de Dios porque la gracia ha hecho lo suyo. La gracia nos ha rescatado. La gracia nos ha transformado. Salvos por la pura gracia de Dios. Entonces, hermano mío, cuando flaqueas, cuando caes, cuando tropiezas, cuando tu fe es débil, cuando te levantas por la mañana y no tienes certeza y no tienes seguridad, ¿de qué depende tu salvación? Seguirá dependiendo de la gracia bendita de Dios por los siglos de los siglos. Por eso es un glorioso evangelio. Por eso es un evangelio bendito. Por eso Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Quiénes todos? Todos los pecadores. Porque Cristo Jesús vino al mundo para salvar ¿a quién? A todos los pecadores, de los cuales dice Pablo, yo soy el primero. Por eso Pablo nos llama la atención ahora a esta palabra fiel, la palabra fiel del Evangelio. ¿Quiénes son llamados a salvación, amados hermanos? ¿Quiénes son llamados a salvación? Pregúntate en tu mente en esta mañana. ¿Quiénes son candidatos a ser salvos? Los peores pecadores. Los pecadores desfigurados por el pecado. Pablo nos dice que el Evangelio se derramó en él abundantemente para ser un ejemplo de que Dios puede salvar al más vil, al más terrible, al más blasfemo pecador. Comenzando por él. Este Evangelio glorioso, amados hermanos, alcanza a aquellos pecadores que parecen inalcanzables. Piensa en el peor pecador en esta mañana. Piensa en el peor familiar que tú tengas, aquel que está más perdido. ¿Y sabes qué? La gracia lo puede alcanzar. De eso estamos hablando. De ese poder estamos hablando. Y ese es el poder que levanta al cristiano. Y ese es el poder que sustenta al cristiano. Es la gracia bendita de Dios. El Evangelio los alcanza a aquellos que dicen, no tengo perdón de Dios. ¿Alguna vez dijiste eso? No, yo no creo que Dios me perdone porque lo que he hecho no tiene perdón de Dios. ¿Y qué hace Dios?
Él perdona. Él perdona, hermanos. Nuestro Dios no es como el hombre. Nuestro Dios perdona. Es infinito en gracia, en misericordia. Él perdona. Tal vez tú has dicho, he hecho cosas horribles y no creo que Dios me alcance. Así que por esa razón no quiero acercarme a la iglesia, no quiero escuchar el Evangelio, detesto el Evangelio. Déjame decirte que estás creyendo en otro Evangelio y no en el Evangelio de Jesús. Hay perdón, hay misericordia. Hay perdón y misericordia para aquellos que han hecho cosas horribles y detestables, por las cuales tendrían que andar cabeza agacha toda la vida. Pero el Señor a esas personas llama, las perdona, las lava con la sangre de su Hijo Jesús. ¿Por qué? Porque este Evangelio procede de un Dios bendito. Amados hermanos, si en esta mañana tú crees que estás fuera de la misericordia de Dios, si en esta mañana tú llegaste pensando, no soy digno, no tengo lo suficiente para ser cristiano, déjame decirte que Dios eligió llamar al principal perseguidor de los cristianos, Pablo. A ese hombre salvó. Y a ese hombre lo convirtió en el principal misionero de la iglesia. ¿Para qué? Para mostrar en él toda su compasión. Cuando miramos a Pablo, nosotros debemos observar qué es lo que Dios está dispuesto a hacer para salvar a un hombre. La gracia todopoderosa de Dios salva a los pecadores que están desfigurados por el Evangelio. Entonces, mis queridos hermanos, no importa quién seas, no importa lo que hayas hecho, no importa de dónde vengas, no importa la condición donde naciste, no importa lo que hiciste en tu juventud, no importa. La sangre de Jesús nos lava y nos limpia de todo pecado. Ese es el gozo del cristiano. Y si Satanás se levanta para acusarte, como lo hizo una vez con Martín Lutero, Satanás se levantó ahí en una especie de visión para decirle a Lutero, mira, estos son todos tus pecados, eres un blasfemo, eres un borracho, eres esto, y comenzó a escribirlo en la pared. Entonces Lutero desafió al diablo y le dijo, sí, pero se te ha olvidado escribir algo. La sangre de Jesús nos lava y nos limpia de todo pecado. ¿Qué debes hacer entonces? Vuelve a mirar el Evangelio de Jesús. Confía en el Evangelio de Cristo. ¿Por qué el Evangelio es digno de ser recibido? ¿Por qué el Evangelio de Jesús es digno de ser recibido? Amados hermanos, es digno de ser recibido porque nos muestra lo que Dios hizo. Nos muestra lo que Dios hizo para salvar a los pecadores. ¿Y qué es lo que Dios hizo para salvar a los pecadores? ¿Mandó un ángel? ¿Mandó un serafín? ¿Mandó un querubín? ¿Puso un letrero multicolor en las nubes diciendo crean en mí? ¿Qué fue lo que Dios tuvo que hacer para que los pecadores sean salvos? Dios tuvo que encarnarse. ¿Lo medita, hermano? Piénsenlo. Grande es el misterio de la piedad. Grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne. El Hijo eterno de Dios, el Verbo creador, el Hijo eterno de Dios, tuvo que tomar naturaleza humana para poder salvarnos. Medite por el amor de Dios en esto, en esta mañana. Lo grande de este evangelio. El Hijo de Dios tuvo que tomar naturaleza humana. Aquel que no conocía el pecado tuvo que nacer en un mundo miserable y de pecado, rodeado de pecadores. Aquel que no conocía el dolor tuvo que nacer en un mundo de dolor y de miseria y de pobreza y de maldad. De eso estamos hablando. ¿Qué fue lo que Dios hizo para salvar a los pecadores?
el autor de la vida. El autor de la vida, aquel que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, aquel que sustenta todo el cosmos, todo el universo, el autor de la vida tuvo que morir. ¿Qué fue lo que Dios tuvo que hacer para salvar a los pecadores? Cristo Jesús, el dador de la ley, hermanos, el dador de la ley. No fue Moisés el autor de la ley, fue Cristo Jesús. El dador de la ley tuvo que ser ejecutado. ¿Por qué? Por la misma ley. El dador de la ley, el santo, el justo, el puro, tuvo que ser colgado en un maldito madero en medio de dos criminales. Aquel que estaba rodeado por santos, por ángeles, por querubines durante toda la eternidad, ahora debe morir rodeado de maldad. ¿Qué es lo que Dios tuvo que hacer para salvarnos? Pablo nos dice que este evangelio es digno de ser recibido, porque Cristo Jesús vino al mundo a salvar ¿a quiénes? A los pecadores. Cristo Jesús no vino a salvar a aquellos que se ayudan a sí mismos. Eso no existe en la Biblia. Ayúdate que yo te ayudaré. Eso no existe en su Biblia, hermanos. Eso no es el evangelio. Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores. Cristo Jesús no vino a salvar a gente buena. Cristo Jesús vino a salvar a los perversos, a los malvados, a los que quebrantan la ley. A ti y a mí, a los que estamos reunidos aquí en esta mañana, a todos nos ofrece salvación. Cristo Jesús no vino a salvar a aquellos que prometen una moralidad perfecta. Esa es la gran diferencia, mis queridos hermanos. Esa es la gran diferencia entre las religiones paganas y el evangelio de Jesucristo. ¿Cuál es la gran diferencia? El paganismo y todas las religiones paganas enseñan la autosalvación. Si yo hago esto, si yo me mejoro a mí mismo, entonces lograré ser salvo. ¿Qué enseña el cristianismo? Dios salva. Dios salva al pecador. Porque el pecador no puede salvarse a sí mismo. Mis amados hermanos, entonces yo les ruego en esta mañana, no despreciemos un evangelio tan grande, tan bendito, condenándonos a nosotros mismos. No lo desprecies. Recuerda este versículo. Recuerda que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Recuerda que Cristo vino al mundo, eso es historia. Recuerda que Cristo vino para salvar a los pecadores. Eso es doctrina. Pero recuerda algo más. Recuerda que Cristo vino para salvar a los pecadores, de los cuales nosotros somos los primeros. ¿Sabe lo que es eso? Eso es aplicarse el evangelio al corazón. ¿Eres el primero de los pecadores? ¿Sabes por qué el cristiano puede considerarse el más grande y el primero de los pecadores? Porque el evangelio nos convence de pecado. Sí, hermanos, el evangelio nos convence de pecado. ¿Y a quién convenció de pecado? ¿Al hombre más moralista? ¿Al hombre que era irreprensible en cuanto a qué? En cuanto a la ley. El evangelio convenció de pecado a un hombre que era moralmente y religiosamente, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, según Filipenses 3:6. De Pablo nadie tenía nada que decir. Pero ¿qué hizo el evangelio y la ley juntos? ¿Lo convencieron de qué? Que era un miserable y perdido pecador sin Cristo. Yo quiero que note también esto. Que cuando Pablo recuerda su pasado, él no dice, yo fui el primero de los pecadores. Note eso. ¿Qué dice Pablo? Yo soy. ¿Qué produce el evangelio entonces? Produce una convicción más profunda ¿de qué? De nuestro pecado.
Y si el Evangelio conduce a una convicción más profunda de nuestro pecado, el Evangelio también nos conduce a una mayor aceptación en Dios y en Cristo Jesús. Dios te ama, Cristo Jesús te ama, el Espíritu Santo te ama. Si eres pecador, sí eres aceptado por Dios, por Cristo. Como decía Lutero, sumul justus es peccator, tan justo y a la vez tan pecador. O como diría el autor del himno Sublime Gracia, John Newton, ya estoy viejo, él dijo, ya estoy viejo, pero solamente sé una cosa. Soy un gran pecador y Cristo Jesús es un gran salvador. Eso es todo. Pablo dice, yo soy el más grande de los pecadores. Yo soy el primero. Y luego de esta gran meditación, Pablo termina con el versículo 17, llevándonos hacia dónde. Yo quiero que mire el verso 17. ¿Cuál es el fin del Evangelio? El Evangelio viene de Dios y el Evangelio ¿hacia dónde nos conduce? El Evangelio nos conduce hacia la gloria de Dios. El Evangelio viene de un Dios bendito y nos conduce ¿a quién? A un Dios bendito. Podemos enseñar entonces que el Evangelio es para la doxología. ¿Qué es la doxología? La alabanza y la gloria de Dios. Por eso Pablo termina con esta doxología. Por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal, al invisible, al único y sabio Dios, sean el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Evangelio es para la doxología. El Evangelio es para vivir para la gloria de Dios. Por tanto, toda la honra, toda la gloria le pertenecen a Dios por los siglos de los siglos sin fin. Dios bendito, el Dios bendito que no tiene comparación alguna. Pablo le llama aquí el único y sabio Dios. El único y sabio Dios. Ninguno como Él. Cuando Pablo llama el único y sabio Dios, Pablo nos llama la atención a la trascendencia de Dios. Dios no puede ser comparado con nada de la tierra. Dios no puede ser comparado ni puede ser resumido a término humano. ¿Cómo se puede definir lo infinito? ¿Cómo se puede hablar de un Dios que es invisible? ¿Cómo se puede hablar de un Dios que es infinitamente y eternamente santo? Definir a Dios en términos humanos es imposible. Nuestro Dios es incomprensible. Es incomprensible, pero lo podemos conocer. Y lo podemos conocer respecto a cómo Él se ha revelado para nosotros en su palabra. Meditemos finalmente en esto. ¿Quién es nuestro Dios? Número 1, Pablo nos dice que Él es el Rey de los siglos. ¿Qué quiere decir aquello que es el Rey de los siglos? Que es eterno. El tiempo no pasa por Él. Él es el Rey de los siglos. Nuestro Dios es inmortal, nuestro Dios es invisible, nuestro Dios es único y sabio. Como Rey de los siglos, nuestro Dios no está limitado a tiempo. Como inmortal, nuestro Dios es incapaz de morir. Nuestro Dios es invisible, ni un ojo le verá. Entonces, pastor, ¿cómo es eso que nosotros veremos a Dios? Lo veremos en el rostro hermoso de ¿quién? Cristo Jesús. A Dios nadie le vio jamás. ¿Cómo las criaturas podrán ver al infinito Creador? Solamente lo podremos conocer en nuestro bendito mediador, Cristo Jesús. Este Dios inmortal, de quien procede el Evangelio, este Dios inmortal quien te ama, este Dios inmortal quien te da su Evangelio en esta mañana, este Dios inmortal nunca perderá su belleza. Piénsalo. Nunca perderá su belleza, nunca perderá su dulzura, nunca perderá su santidad. Este Dios inmortal será inmaculado y sin mancha por toda la eternidad. Los ángeles, los serafines, los querubines y los hombres que se postran delante de este Dios una y otra vez, eso tú lo puedes ver en Apocalipsis capítulo 4, ¿qué sucede ahí?
Ángeles, serafines, querubines y los hombres se postran delante de este Dios. Se agachan, se postran y cuando se paran, ¿saben lo que ocurre? Vuelven a contemplarlo más hermoso, más glorioso, más deleitoso. ¿Por qué? Porque nuestra adoración no agota la belleza de Dios, hermanos. Si tuviéramos 1000 vidas para predicar el Evangelio, esas 1000 vidas no agotarían la gloria del Evangelio. ¿Lo entiende? Por eso es necesario que aquellos que van al cielo reciban un corazón, ¿para qué? Para estar en el cielo. Te gozas en el culto, te gozas en la palabra, te gozas en tu Creador, te gozas en la gloria celestial. Has recibido una naturaleza entonces para estar allá. Dios será infinitamente el Rey soberano y glorioso para siempre. La muerte, la decadencia, la corrupción nunca lo alcanzarán porque nuestro Dios es inmortal, incorruptible. Los mejores reyes de la tierra, todos han mordido el polvo de la tumba, pero el Rey de los siglos es inmortal, inmortal y glorioso para siempre. Su gloria es invisible, más allá de lo que usted y yo podemos imaginar. ¿Pero podemos conocer esa gloria? Sí, hermanos, la veremos en el rostro hermoso de Cristo Jesús. Ahora comprende por qué este evangelio es bendito. Procede de un Dios feliz, majestuoso, único, autosuficiente. Y ese Dios que te ha salvado te dice que vas a compartir esa gloria y ese gozo por toda la eternidad. Hermanos, algo que ni siquiera imaginamos y que solamente lo podemos degustar por la administración del Espíritu Santo en nuestras vidas. Roguemos entonces ahora al Señor que por su Espíritu seamos capaces de comprender, meditar y degustar este Evangelio tan bendito y preparemos nuestros corazones para la mesa del Señor. Te invito entonces a inclinar tu rostro y orar al Señor para compartir la mesa. Padre, perdónanos si en nuestra liviandad y torpeza hemos pensado que el Evangelio simplemente se trata de perdón de pecados, o hemos pensado, Señor, por ignorancia, que el Evangelio se trata de un cambio de vida y conducta nada más, y negligentemente hemos olvidado que este Evangelio se trata de ti, que este Evangelio que procede de un Dios bendito se trata de tu gloria. Señor, nos salvaste, nos redimiste, nos perdonaste, pusiste a tu Hijo Jesús en la cruz del Calvario, lo resucitaste al tercer día para tu gloria. Y hemos recibido el perdón de nuestros pecados y la transformación de nuestros corazones para tu gloria. Ahora, Señor, humildemente, le pedimos que nos permita pasar a esta mesa para sellar la palabra predicada y para elevar nuestros corazones hacia tu presencia, recordando que tú nos has llamado para tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén.